En menos de una semana, Cabildo Abierto pasó por dos instancias clave para su corta vida política: las elecciones departamentales y municipales y la sesión del Senado, en la que no prosperó el pedido de desafuero de su líder, Guido Manini Ríos. En las urnas obtuvo una votación mucho más baja que el 10% que había cosechado en octubre. Y el miércoles, en la Cámara Alta, la moción de desafuero quedó por el camino, ya que no alcanzó los 2/3 que exige la Constitución, pero además en esa instancia la bancada de Cabildo Abierto planteó críticas muy severas hacia la Fiscalía, el Frente Amplio, el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez. ¿Cómo salen el partido y Manini de estos dos hechos políticos que viene ahora? Vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Guido Manini Ríos. Senador Manini, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días a toda la audiencia. Gracias a usted por la invitación. Yo decía, en pocos días usted y Cabildo Abierto, podría decirse, completaron su aterrizaje en el sistema político, ¿no? Pasaron por primera vez por elecciones departamentales y municipales y usted se sacó de encima esa espada de Damocles que tenía, la del desafuero. ¿Cómo queda ahora su partido? Bueno, el partido queda, como siempre, enfrentado hacia el futuro, mirando hacia el futuro, mirando el trabajo que tenemos, que no es poca cosa, en los distintos ámbitos en los que estamos presentes, en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, distintas empresas en donde estamos participando, empresas públicas. Creemos que hay muchísimas cosas para hacer, para atender los problemas reales que hoy afectan a tanta gente, sobre todo a la gente más frágil de nuestro país. Y bueno, ahora vamos a trabajar sin tener que atender otras direcciones que en cierta forma distorsionaban la actividad. Ahora tenemos todo para trabajar firmemente, y eso es lo que vamos a hacer de acá en más. Ya hemos presentado proyectos de ley que creemos que son importantes. Estamos presentando en estos días, tal vez hoy mismo o el lunes, un proyecto muy importante sobre la quiebra individual de tantos deudores que hoy están en el clearing y están con serios problemas. Hemos presentado hace pocos días un proyecto sobre la tenencia de los padres, de las familias paternas y toda la problemática que hay en cuanto a la tenencia de los hijos. Nosotros estamos trabajando en ese tipo de proyectos que creemos que son los que le afectan a la vida diaria de los uruguayos. Ahora hablaremos de eso, sí, claro, pero ¿podría decirse que Cabildo Abierto sale afianzado pero con cicatrices? ¿Sumando cicatrices? Bueno, mire, yo creo que hay variadas opiniones, algunas de ellas intencionadas, de tratar de marcar situaciones más problemáticas de lo que han sido. La votación en las departamentales y municipales no fue buena. Bueno, comparado con octubre, y lo corrijo, no fue el 10%, fue el 11% de los votos lo que obtuvo Cabildo en octubre pasado. Comparado con octubre, por supuesto que no fue buena, pero hay que atender la realidad. Nosotros esperábamos una baja significativa de los votos. No le puedo decir si esperábamos de esta magnitud, de más magnitud, de menos magnitud, porque eso depende de cada departamento en sí, pero indudablemente que Cabildo no tiene, aún lo está tratando de formar, la estructura necesaria para este tipo de confrontaciones electorales. Hay departamentos en los cuales en la capital departamental había solo un local, un cabildo, como nosotros decimos, frente a 30 o 40 comités o locales de otros partidos. Es decir, y eso es sumado a los candidatos en sí, candidatos de otros partidos que llevan 30, 40 años, que iban por su tercera o cuarta reelección o simplemente eran conocidos desde hace muchísimos años, frente a debutantes que eran los candidatos de Cabildo prácticamente en la totalidad de los departamentos. Me gustaría profundizar después justo en ese tema, pero sobre el otro que yo mencionaba, el rechazo del Senado al pedido de desafuero. Puede leerse, decía un analista muy agudo esta semana, como que la clase política uruguaya le dijo a Manini, bienvenido al club, ¿no? De ahora en más, decía esta persona, Manini pertenece al club de los privilegios de la clase política y, por lo tanto, deberá respetar a la clase política.
¿Qué dice de esa lectura? ¿La escuchó? No la había escuchado. Claro, alude a que Cabildo Abierto tenía un discurso crítico, ¿no?, hacia varios vicios y defectos del sistema político, de algunos partidos, de algunos dirigentes, ¿no? Usted ha enfatizado mucho con la corrupción. Bueno, el discurso habla de otra forma de hacer política. Ahora, yo ¿qué pasó con creo honestamente que no corresponde mezclar las barajas de esta forma, mezclarlos tanto. Me parece a mí que no tiene nada que ver este tema con temas de corrupción u otro No, temas. claramente no. Aquí yo simplemente marco el contexto, ¿no? Sí. Ustedes han querido señalar problemas en el sistema político, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos que este es un caso muy singular, muy particular, que no se lo puede comparar con otras situaciones y con otros casos. Aquí, indudablemente, había un juego político, un juego muy sesgado, que buscaba, en cierta forma, sacarnos del camino, sacarnos de la Troya. Nosotros evaluamos, la verdad que fue un proceso largo, pero fuimos viendo distintas cosas que fueron surgiendo, que nos dieron claramente la idea de que lo que se buscaba acá no era hacer justicia, como se ha dicho, acá avanzar en el tema de la justicia, sino lo que se buscaba acá era simplemente sacar del medio a alguien que, dada la particularidad del caso, significaba también sacar del medio o afectar por lo menos seriamente a un partido entero, ¿no? Porque es claro que en Cabildo Abierto hay ciertas particularidades, sacando al principal referente del medio se afectaba a todo el partido. Entonces, entendiendo eso, fue que se actuó como se actuó, pero yo creo que no por eso se nos puede meter en el mismo mazo que otras situaciones que han ocurrido, que ocurren, que nosotros hemos criticado, que seguimos criticando hoy, la vamos a criticar en el futuro y vamos a permanentemente mantener nuestra línea de conducta en ese sentido. Pero, concretamente, ¿qué piensa usted del fuero, del Instituto del Fuero? ¿Le parece bien que los parlamentarios tengan fueros? Mire, yo ahí coincido con el doctor Sanguinetti y con tantos otros más, ¿no? El fuero es una vieja institución que protege al cuerpo. Yo en algún momento tenía el concepto errado de que el fuero era propio del legislador y que el legislador podía renunciar así tranquilamente a su fuero. Sí, ese fue su anuncio durante semanas y meses, ¿no? Pero el fuero es una protección que tiene el cuerpo. De no existir los fueros, y que vuelvo a repetir, son viejos. Creo que el otro día uno de los que habló lo remontó a la República Romana. Lo que hace el fuero es permitirle al legislador actuar con libertad, si no el legislador está sujeto a que después de una actuación o un proyecto o el apoyo o no a un proyecto de ley o lo que sea, se le actúe desde el Poder Ejecutivo o desde donde sea en contra de él, no sé. A veces pueden surgir acusaciones falsas, pueden surgir cualquier cosa que lo saque de la Troya política. Entonces yo creo que el fuero lo que da es garantías al sistema democrático de respetar a los miles de votantes que están detrás de cada legislador. Entonces usted comparte ese instrumento. Le digo porque hay un debate, y hasta el propio presidente de la República sí. En más de una ocasión ha sostenido que habría que eliminar los fueros, claro, lo que requeriría a su vez una reforma constitucional. Yo se lo digo con total sinceridad, no lo digo a partir de mi caso, no, lo dije siempre. El fuero es necesario porque si no acá estaríamos sujetos, cualquier senador estaría sujeto a que un fiscal mandatado por quién sabe quién termine con la carrera política de alguien que está haciendo algo que no le gusta al poder, de alguien que en definitiva representa a miles de votantes, digo un fiscal o cualquier magistrado. Entonces quedaríamos en una situación de total inseguridad política que yo creo que no le hace bien. Acá hay que respetar antes que nada la voluntad de la gente. Yo creo que el fuero es un instituto, primero que nada, muy antiguo, tiene más de 2000 años, hay mucha sabiduría en eso del fuero para proteger a quien representa a la gente. Me parece a mí que no se lo puede tomar muy a la ligera. Nosotros nunca hablamos... Alguna gente le va a decir a usted que se amparó en un privilegio. Bueno, yo no me amparé en ningún privilegio. Yo simplemente... Hay un instituto que está en la Constitución de la República que se aplicó en este caso. En definitiva...
Yo creo que también puedo decir que gracias a ese instituto no fui objeto de una maniobra, de una burda maniobra política que buscaba sacarme del juego y buscaba afectar a un partido que representa nada menos que al 11% de los uruguayos. En la sesión del Senado, usted y los otros dos senadores de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, Raúl Lozano, insistieron en que usted, siendo comandante jefe del Ejército en 2018, avisó en todas las oportunidades, avisó al ministro de Defensa de manera verbal sobre las confesiones de delitos que José Gavazo había realizado en los tribunales de honor y que le habían notificado a usted los generales que integraban esos tribunales. Pasando en limpio, usted sostiene que no cometió el delito que le imputa el fiscal, ese de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar un delito. Esa es la puntualización. Usted tal vez recuerde, cuando el día que yo fui cesado, al día siguiente creo que estuve aquí mismo, sí, hablando con usted. Pero fue cesado por otro tema. Exactamente. En aquella conversación, que usted la debe tener grabada, no se tocó el tema Gavazo, no existía Gavazo, no existía. Nadie a mí me dijo, usted no comunicó tal cosa. Y las actas estaban, el día que yo fui cesado en el cargo, las tenía el presidente arriba de la mesa, al lado mío, y me las mostraba, me las señalaba. Después el presidente declaró meses después ante Fiscalía que él conocía todo desde antes, había ordenado hacer la denuncia. ¿Y por qué no mencionaban el tema Gavazo? Digamos, no es lógico pensar que, digamos, a mí no se me cesó ni se me sancionó por el tema Gavazo porque ya lo sabían desde hacía meses, desde el momento que se había producido, que se había conversado. Simplemente no se le dio importancia a un tema que ya era sabido desde hacía más de 15 años, que el propio doctor Gonzalo Fernández dice que no procede la aplicación del artículo 177 del Código Penal porque era un hecho sabido desde la época de la Comisión para la Paz. Eso fue lo que se valoró siempre. Pero entonces, sí. No, yo quiero hacer especial hincapié en que desde que yo entregué las actas y fue comunicado al presidente, porque el ministro Menéndez lo dice por escrito, que él a los 2 o 3 días le comunicó al presidente, yo pasé un mes más en el cargo, sin que nadie siquiera me sancionara. Y cuando fui cesado, ni siquiera Presidencia mencionó en su comunicado que hizo público ese día a la palabra Gavazo, palabra actas, ni nada por el estilo. Usted entonces entiende y sostiene que no cometió el delito. Hay dos posibilidades entonces. Los que cometieron el delito ese de omisión en la denuncia de delito fueron el ministro de Defensa, el secretario de la Presidencia, el presidente de la República, o directamente no hubo delito. Puede pensarse que no hubo delito porque el Poder Ejecutivo, el 30 de marzo, cuando Leonardo Abercon revela las confesiones de Gavazo en la prensa, el Poder Ejecutivo estaba preparando la denuncia penal. Bueno, esa es una posición, y la posición es lo que dice el fiscal, que estaba preparando la denuncia penal del Poder Ejecutivo. No tiene mucha lógica, porque si estaba preparando la denuncia penal, ¿por qué designa en mi lugar a uno de los que iba a denunciar penalmente? Yo soy relevado por el general González, que era uno de los integrantes del Tribunal de Honor, y se supone que la denuncia penal iba también contra el Tribunal de Honor. No tiene lógica esa explicación, pero yo me remito nuevamente al doctor Gonzalo Fernández, que fue secretario de la Presidencia, fue ministro de Defensa y aparte es un catedrático reconocido en Derecho Penal, quien dice que no corresponde aplicar el artículo 177 del Código Penal. Lo dijo públicamente y bueno, tal vez no hubo delito en ningún momento, tal vez. Eso tal vez no en ninguna instancia de la cadena jerárquica hubo delito. Ahora, si hubo delito, no fue a nivel ni de los generales del Tribunal de Honor ni del comandante jefe. Eso lo tengo bien claro. Por eso yo digo que esto es una burda maniobra para sacar del camino al referente de un partido que es especialmente dependiente de ese referente. Esa es la realidad. Entonces, como ese partido ha, en cierta forma, irrumpido en un escenario para el cual no estaba invitado, bueno, y parece que hay gente molesta con la presencia de ese partido, entonces ahí es que ocurre estos hechos que yo creo, honestamente, que fueron manipulados desde el primer momento. Bueno, y vamos a ese punto ahora desde otro lado, porque ustedes, los parlamentarios de Cabildo Abierto, durante el debate en el Senado, hicieron críticas muy severas al fiscal Rodrigo Morosoli, al fiscal de Corte, Jorge Díaz, bueno, y de hecho a la justicia, porque el pedido de desafuero
lo mandó un juzgado, ¿no? El juzgado letrado en lo penal de 36º turno. En ese caso la justicia, o creo que finalmente sale por la Suprema Corte de Justicia el pedido, porque es lo que corresponde, pero tanto el juzgado como la justicia ofician de conducto. El que pide el desafuero es la Fiscalía. Bien, entonces, ustedes dijeron, por ejemplo, se recurrió a politizar la Fiscalía y a incidir en la campaña electoral. La Fiscalía manipuló los turnos y mandató a uno de sus funcionarios. Estaba preocupada en defender a Presidencia y en imputar a un candidato a la Presidencia. Acusó a Morosoli de actuar sesgado y más preocupado en defender la posición de Presidencia. Y en este planteo Cabildo Abierto no estuvo solo, hubo senadores del Partido Nacional que también fueron por ese camino. Por ejemplo, leo de la doctora Graciela Bianchi: si a la fiscal de Colonia le hicieron una investigación administrativa, a estos fiscales, Morosoli y sus adjuntos, yo iría directamente al sumario, porque ya están identificados las siguientes irregularidades: prejuzgamiento, hostigamiento a las defensas y también a los testigos. O sea, se puso en el banquillo de los acusados a la Fiscalía, al fiscal del caso y a la Fiscalía en general, ¿no? Mire, yo ratifico todo lo que dije en la sesión, todo, no le cambiaría una coma. Y aparte yo pregunto, ¿qué cosa puedo pensar yo cuando yo digo en mis declaraciones, podrán no creerme el fiscal, está en todo su derecho, pero yo digo en mis declaraciones que en la segunda oportunidad que hablé con el ministro Menéndez, me dijo: lo voy a hablar con el doctor Toma, después me dice: lo hablé con el doctor Toma, y yo digo eso. Cuando el fiscal interroga al doctor Toma, no se lo pregunta, como que no le interesó, no le importaba. Entonces yo, ¿qué puedo pensar? Yo puedo pensar, si no le importaba saber si es verdad o no es verdad que el ministro lo habló, es porque no le importaba la realidad de los hechos. Lo único que le importaba era defender la posición de Presidencia, es decir, la versión de Presidencia. Tampoco le importó que Vázquez dijera ante él exactamente lo contrario de lo que había dicho en una entrevista con Gabriel Pereira. Le dijo exactamente lo contrario, tampoco le importó. Entonces tengo suficientes elementos para pensar de que esto fue armado, que fue sesgado, que se buscó siempre afectar políticamente. A mí me citaban a la Fiscalía 3 días antes de las elecciones internas, me citan al juzgado unos días antes de las elecciones nacionales. Surge, cada vez que estaba por tratarse algún tema relativo a este caso, surge algún evento mediático importante que digamos que conmueve a la opinión pública. Yo creo que tengo elementos objetivos, sí, la verdad que no quiero caer en nada de paranoia, de pensar en manía persecutoria ni nada, pero creo que hay elementos objetivos reales para pensar que aquí se actuó con sesgo y con intencionalidad política. Bueno, justamente ayer en la entrevista que hicimos en Perspectiva, el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, estaba alarmado por ese tipo de dichos que habían ocurrido durante el debate en la Cámara. Lo planteaba en estos términos: es inadmisible lo que pasó ayer, la forma en que se atacó al Poder Judicial, al sistema de justicia, es inadmisible. Y todo eso, lo que se dijo en realidad, se tendría que ir a denunciar en un juzgado, porque echar esa mano, esa duda sobre la actividad del fiscal, es insólito y es muy grave, porque ese fiscal todas las semanas formaliza, es decir, procesa a un montón de personas. ¿Y qué garantías tienen los habitantes de este Uruguay si senadores de la República están realizando? Bueno, eso estuvo dicho. Es tremendo. ¿Qué responde usted? ¿Queda ahí toda esta discusión? Coincido con Carrera. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos de este país? No tienen ninguna garantía. Decir, a partir de los hechos que yo doy objetivos, decir que este fiscal da garantías en este caso, ese realmente me parece de hipócrita. Él sabe muy bien que esto está totalmente sesgado desde el principio, lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que los senadores del Frente Amplio quedaron encerrados en ese círculo de no poder salir de él, simplemente atacar en base a los elementos primarios, y cuando se les preguntaba, pero ¿qué dicen ustedes de la actitud de Presidencia? ¿Qué dicen ustedes de la actitud del secretario de Presidencia? Ninguno de los 13 senadores en ningún momento esbozó la más mínima explicación de la demora en Presidencia. Porque yo digo, a mí se me acusa
y es bueno aclararlo porque algún medio ha dicho o ha hablado de encubrimiento. A mí nadie me acusó nunca de encubrimiento, a mí me acusan de demorar en comunicar, demorar en denunciar. El fiscal dice en su acusación que demoré 310 días en comunicar. Esa es la acusación, demorar, no ocultar, porque no se ocultó nada, se elevó todo por escrito, demorar. Ahora yo digo, Presidencia también demoró 40 y pico de días, y que yo sepa, en el código no dice a partir de cuántos días es delito y hasta cuántos días no es delito, no lo dice en ningún momento. Bueno, pero justamente el contraataque, entre comillas, de Carrera es: ¿van a dejarlo así? Semejante diagnóstico que ustedes tienen a propósito del comportamiento de un fiscal, del sistema judicial, ¿va a quedar ahí nomás? Tendrían que hacerse cargo. De hecho, es lo que está diciendo Carrera. Háganse cargo y vayan y presenten una denuncia. Bueno, la doctora Bianchi ayer dijo que iba a hacer una denuncia penal contra el fiscal. Será un tema para estudiarlo, a ver qué pasos damos en el futuro, pero no lo descartamos tampoco. Indudablemente que acá hay cierta prevaricación, en el sentido de un magistrado que actúa a sabiendas de que está actuando indebidamente. Estamos convencidos de que es así. Vamos a ver cuáles son los pasos que damos, pero por supuesto que no lo vamos a hacer al son de la batuta de Charles Carrera, lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros estudiemos, analicemos y entendamos que es más conveniente, y por supuesto que lo vamos a hacer en forma coordinada también con nuestros socios políticos. Ya continuamos en entrevista con el senador Guido Manini Ríos.